Buenos días, jóvenes. Quien les habla, el profesor Rubén Pachas. Conmigo van a llevar el curso de biología en el área de ciencia y tecnología. Bienvenidos a esta casa de estudios, el George Washington Carver. Pasan ustedes a este primer año de secundaria y bueno, durante el transcurso del año vamos a aprender muchas cosas de forma virtual en esta oportunidad y vamos a iniciar con una breve introducción a la biología. Espero que estés atento a la sesión. ¿Qué es la biología? Bien, la biología es una ciencia, o sea, es un conjunto de conocimientos que se encarga de estudiar a los seres vivos. El término bio corresponde a vida y logía corresponde a estudio o tratado, o sea, se estudia a los seres vivos o a la vida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la biología? Proviene de un vocablo griego, ¿no? Bios, que es vida, y logos, que es estudio o tratado. Por lo tanto, es la ciencia natural que tiene como objeto el estudio de seres vivos, el origen y su evolución. ¿Qué estudia la biología? Entonces, dentro de todo lo que habíamos mencionado anteriormente, va a estudiar las características de estos seres vivos, cómo se comportan los diferentes tipos de organismos, su forma de reproducción e interacción con el medio ambiente y con ellos mismos. También se preocupa de los procesos vitales de cada ser, o sea, su funcionamiento interno. A su vez, estudia la dinámica funcional de estos seres vivos con el fin de establecer leyes generales que rigen la vida, así como principios explicativos que fundamenten esta. Quiere decir que estudia al ser vivo en su ambiente, en su estructura interna, su relación. Por lo tanto, estos seres vivos cumplen funciones vitales. Cumplen funciones vitales de nutrición, cumplen funciones vitales de reproducción y de relación. 3 funciones vitales. La biología es un área muy amplia, por lo tanto se subdivide en ramas de forma específica para poder abarcar diferentes campos de estudio. Dentro de ellos tenemos la zoología, la cual va a estudiar a los animales. La botánica estudiará a los vegetales, las plantas. La micología estudiará a los hongos. La paleontología estudiará los restos fósiles. La ecología estudiará el ecosistema. La taxonomía se va a encargar de estudiar la forma de cómo clasificar a estos organismos. La sistemática estudiará al sistema del organismo. La embriología estudia el organismo desde su etapa embrionaria. Por ejemplo, el ser humano tiene una etapa embrionaria de 3 meses. La fisiología estudiará las funciones que tiene este organismo y las funciones de los diferentes órganos del organismo. La citología va a estudiar a la célula, ya sea una célula procariota, como el caso de las bacterias, o una célula eucariota, como el caso de las plantas y animales. La microbiología estudiará a los microorganismos, organismos que no se pueden ver a simple vista, sino con el uso de un instrumento llamado microscopio. Por lo tanto, estudiará a organismos unicelulares. La genética estudia la herencia, la parte de los genes, los cromosomas, el ADN, cómo se transmite estas características de un organismo a otro. La biología molecular estudiará a las moléculas o las moléculas que conforman a un organismo. Por ejemplo, a los lípidos, que son las grasas, los glúcidos, que son los azúcares, las proteínas, estudiará a los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. La anatomía estudia al cuerpo. Puede ser cuerpo humano o puede ser un cuerpo animal. Estudia su estructura, su división, su topología. La histología estudiará a los tejidos, los diferentes tipos de tejidos, ya sea un tejido nervioso, un tejido conectivo, un tejido óseo, un tejido sanguíneo, etc. La evolución se encarga de estudiar el proceso de cambio de la especie desde los primeros tiempos o registros que se tienen, ¿no? Y cómo a través de las eras ha ido evolucionando, ha ido cambiando, transformándose en función a los factores ambientales. La biofísica estudia la relación entre la biología y la física en algunos cuerpos o mecanismos, como por ejemplo en nuestro cuerpo.
Estudiamos la biofísica para saber la resistencia que tiene un cuerpo hacia un objeto. La bioquímica estudiará a los bioelementos, ya sean bioelementos primarios o secundarios, ¿no? Un poco acordamos del carbono, del hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Bien. Y la biología de poblaciones estudia a la población, a las sociedades y cómo estas sociedades se relacionan con el medio que los rodea. Entonces, de forma resumida otra vez, la zoología estudia los animales, sus funciones vitales, las diferentes formas. Si algún día tú quieres estudiar zoología, tú puedes ser, por ejemplo, un médico veterinario o estudiar biología y especializarse en el área de zoología. La botánica habíamos indicado que estudia a las plantas y cómo éstas se interaccionan con animales. En algunos casos hacen una simbiosis, ¿no? Una relación de ayuda mutua. La micología había estudiado a los hongos, ¿sí? Ahora, no todos los hongos son malos. Algunos hongos son beneficiosos porque forman parte de nuestra dieta diaria. ¿Quién de ustedes de repente no ha comido una pizza y le ha echado hongos a la comida? O de repente un estofado, ¿no? Y también le echan las trufas, que es un hongo. Entonces, hay hongos que son beneficiosos. Pero también hay hongos que nos pueden causar enfermedades, como por ejemplo el pie de atleta. El pie de atleta es un hongo que se genera cuando nosotros no nos aseamos los pies. Y entonces en el pie, como hay humedad, ¿sí? Como hay humedad, eso hace que los hongos del ambiente comiencen a proliferar, a crecer y se van a alimentar de tu piel. Por eso que es importante asearnos diariamente. La paleontología estudia la historia de los organismos que existieron antes que nosotros y cómo ellos se han relacionado con su medio ambiente que los rodea. La ecología, esta interacción entre organismos, ¿sí? Por lo tanto, estudia el ecosistema. Es importante cuidar el ecosistema hoy en día porque eso genera cambios en nuestra temperatura a nivel global, ¿no? Por lo tanto, las estaciones van a variar. Y tú lo estás notando, por ejemplo, estamos en el mes de mayo y sin embargo se siente calor como si todavía fuera marzo. Entonces, la temperatura en el mundo ha cambiado. A eso es el problema de que a veces no cuidamos el medio ambiente. Por lo tanto, aprende a reciclar en casa. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos, la nomenclatura y por lo tanto le va a dar nombre científico a todos los seres vivos. Por ejemplo, el ser humano se le llama Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Es un ejemplo de taxonomía para el ser vivo. La sistemática estudia la biodiversidad de los sistemas que existen, la jerarquía de linajes. La embriología, como te indiqué, estudiaba al embrión, o sea, al organismo en sus primeras etapas de formación. En el caso del ser humano, nuestra primera etapa de formación dura 3 meses. Y durante estos 3 meses se forman nuestros órganos, se forman nuestros sistemas y no debería sufrir ninguna alteración. Por lo tanto, nuestra madre debe nutrirse bien, alimentarse bien, no debe consumir alimentos o medicamentos que puedan generarnos daños. La fisiología estudia todos los procesos y funciones de los seres vivos en cada estructura que tenga, ya sea a nivel de órganos o a nivel de tejidos. Por ejemplo, en la parte de anatomía, cuando ustedes estén en otros grados mayores, van a llevar sistemas de forma más compleja, como el caso del sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Cada uno de esos sistemas está formado por órganos y cada órgano tiene una función en el cuerpo. Como por ejemplo, quien controla el azúcar en el cuerpo viene a ser el páncreas. ¿Sí? Él va a controlar el azúcar elaborando algunas sustancias que lo van a reducir o lo pueden aumentar. La citología estudia a la célula, ya sea una célula procariota o eucariota. Estudia su estructura, estudia su mecanismo de división celular o mitosis, estudia cómo se reproduce, su formación, estudia todos los organelos que puedan estar dentro de él.
La microbiología se encarga de estudiar a estos microorganismos a nivel unicelular. En el caso hay organismos unicelulares que pueden generar también enfermedades, como el caso de algunas bacterias que se encuentran en el ambiente. Por eso es importante el lavado de manos de forma constante, porque nosotros cuando tocamos una superficie estamos contaminándonos con bacterias. Algunas de repente no nos pueden causar mucho daño, pero otras sí son muy patógenas que nos pueden llevar hasta el hospital. La genética se va a encargar de estudiar las características que tiene cada organismo a nivel de genotipo y cómo estas se heredan, ¿no?, a través del tiempo. Por lo tanto, va a estudiar comportamientos también de padres e hijos. Recordemos que hay muchas enfermedades que se transfieren a través de la parte genética. Por ejemplo, el cáncer. Si en casa alguien tiene cáncer, existe la probabilidad de que alguien también pueda tener cáncer. Lo mismo con la diabetes. Cuando una persona sufre de diabetes en casa, probablemente alguien de la familia también va a sufrir de diabetes. Por lo tanto, hay una parte genética que se transmite. La biología molecular se encarga del estudio de la molécula y cómo esta molécula se relaciona con otras para generar energía en el organismo. Esta energía se da a partir de materia que ingresa al cuerpo. Por lo tanto, hay que nutrirnos bien para que estas moléculas tengan una función predeterminante en el organismo. La anatomía se encarga de estudiar la estructura, ¿sí? Se encarga de estudiar a los órganos y sistemas de un organismo, ya sea una planta, ya sea un animal, ya sea el ser humano. Se encarga de estudiar la anatomía y ubicación de estos órganos para mejor entendimiento. La histología se encarga del estudio del tejido, como por ejemplo nuestra piel, como por ejemplo las neuronas a nivel de tejido, como por ejemplo los tejidos del músculo que forman el corazón. La evolución se encarga de estudiar los cambios y adaptaciones de un organismo a través del tiempo. Por ejemplo, el cerebro del ser humano ha ido cambiando desde una especie homínida hasta lo que nosotros hoy día conocemos como el Homo sapiens, y evolucionó de tal manera que ha ido creciendo para abarcar un cerebro que a su vez tiene mayor capacidad de información. Por lo tanto, el ser humano seguirá evolucionando a través del tiempo, pero va a depender mucho de los factores ambientales y la situación en la que se encuentre. La evolución no se da de un día para otro, demora millones de años. La biofísica es una ciencia que estudia a dos áreas específicas, la biología y la física, y cómo éstas se relacionan entre sí, para poder entender el funcionamiento de los organismos de manera íntegra. La bioquímica estudia los bioelementos presentes en los organismos y cómo estos nos ayudan en nuestra función diaria, como por ejemplo estudia el calcio. El calcio es un mineral, ¿sí? Es un bioelemento que es importante para la formación de nuestros huesos. Y ustedes que están en una etapa inicial todavía, están en una etapa de crecimiento, ¿sí?, necesitan consumir alimentos ricos en calcio para que puedan desarrollar buenos huesos y tengan una buena reserva cuando tengan una edad más avanzada. Y la biología de poblaciones estudia a las sociedades, a las poblaciones. No solamente una población humana, puede ser una población de animales, una población de plantas, ¿sí? Y cómo estas poblaciones se relacionan con su ecosistema. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. Espero que les haya quedado claro este video y para las próximas sesiones iremos avanzando en otros temas. Gracias.